Una de las características de la investigación cualitativa es la paradoja de que, aunque usualmente son pocas las personas a quienes estudia, la cantidad de información obtenida es muy grande. Pero, ¿cómo hacer una investigación cualitativa? Bueno, pues el análisis debe ser sistemático, seguir una secuencia y un orden. Para esto, Fruwer propone 6 pasos. El primero es la fase de obtención de información. Esto consiste en contar con una secuencia ordenada de preguntas, de las menos complejas a las más complicadas, que permita que las personas vayan profundizando en su introspección. El segundo paso equivale a la captura, la organización y el manejo de la información. En cuanto a la captura, no basta solamente con el registro electrónico, en su caso, la grabación. Aquí el investigador debe tener presente lo valioso que es el cuaderno de notas, además de tener el material perfectamente identificable. Esto para poder evitar confusiones en el. La tercera fase es la codificación de la información. Esto se refiere a una etiqueta que pondremos a los textos con comentarios, opiniones, sentimientos, etc. y que puedan repetirse. Este es un paso un poco difícil de comprender, pero para esto veamos un ejemplo. Supongamos que estamos valorando la opinión de varias personas mediante una entrevista, ya sea individuales o grupales, sobre los políticos de su país. Señalaremos en el texto palabras o expresiones como mienten, no dicen la verdad, no se puede confiar en lo que dicen. Esas serían unas de las respuestas. Esto, a lo largo del texto, cada expresión de este tipo, aunque dicha palabra o expresión sean diferentes, se catalogará como poco veraces. Igualmente, si tenemos otros participantes, puedan decir palabras, opiniones como se roban dinero, se enriquecen en forma ilícita, desvían fondos a sus cuentas en Estados Unidos, solo ven propios intereses económicos y no el de la población a la que sirve, entre otras, podemos decir que estas expresiones o opiniones se agrupan bajo el código de deshonestos. Este ejemplo muestra en forma simple el proceso de codificar la información. Pero existen dos tipos de códigos o de formas de codificar. Uno son los códigos abiertos. Son el primer acercamiento al texto, cuando señalamos porciones de texto o palabras que nos llaman la atención. Es como dicen los actores, es el primer acercamiento a una investigación. Al hacer estos primeros señalamientos, el investigador hace notas de los códigos. Estas notas pueden ser teóricas, es decir, referidas a elementos teóricos del código. Esto hace para que le pueda recordar al investigador cualquier cosa. Luego está la codificación axial. Se va dando cuando diferentes categorías, subcategorías o familias de códigos se relacionan entre sí, buscando encontrar una explicación. En este proceso se usan memorandos, reflexiones que hablan de las categorías y sus relaciones, propiedades y dimensiones. En esta codificación se pueden generar diagramas. Luego viene el paso número 4. Aquí hablamos de una verificación participante, en donde consiste en brindar la oportunidad de los participantes de verificar lo que el investigador ha encontrado. En una entrevista es posible hacerlo compartiendo con las personas lo que hemos comprendido o en los grupos focales, pidiendo a los participantes que resuman cómo han expresado respecto a sus sentimientos. Como paso número 5, después de la sesión, el investigador se reúne con el colaborador para ver si se observaron, escucharon las mismas cosas y en general para verificar las coincidencias en la percepción de la sesión. Y como último paso, se plantea la convivencia de que los resultados se compartan con los participantes. En conclusión, decimos que el análisis de la información busca conducir a una mejor comprensión de un fenómeno. Lleva explicaciones alternativas, representa un proceso de comparación que encuentra patrones y compara datos y es a la vez un proceso ordenado y cuidadoso con gran flexibilidad. Este constituye el corazón del análisis de datos cualitativos.
Seguramente estará en el ánimo del lector la pregunta: ¿y cómo hago todo esto en la práctica? Pues bueno, a continuación te presentaremos la respuesta. Como se ha dicho previamente, lo primordial es transcribir toda la información recabada y las notas contenidas en el cuaderno de notas. Al hacerlo, resulta más útil un formato que al imprimirse tenga un amplio margen derecho para hacer anotaciones. Asimismo, es importante tener marcadores de color, hojas grandes de cartulina, tijeras, lápices, adhesivos, borrador, plumón negro y bolígrafos o lápiz. Se debe leer cuidadosamente el texto y con el marcador de color subrayar lo más importante. Finalmente, algunos consejos para los lectores que se inician en la investigación cualitativa son los siguientes. El número 1. No empezar con grandes grupos ni con muchas personas y mucho menos con preguntas de investigación difíciles o incluso que sean excesivas. Esto debe limitar el estudio a temas clave para empezar de lo poquito a lo mucho. El segundo, procurar la simplicidad en las primeras ocasiones, limitar el estudio a un concepto clave. El tercero, nunca olvidar la pregunta del estudio, ya que es una brújula permanente que nos guiará en todo este proceso. El cuarto, no utilizar marcos referenciales que no conozcamos bien. El quinto, no olvidar hacer preguntas finales, el reencuentro de la participación acerca de su experiencia y, de ser posible, compartir la nuestra con ellos. Sexta, no guardar la cinta ni las notas en un cajón durante semanas antes de transcribirlas, ya que la captura del material debe hacerse inmediatamente. Séptima, no programar entrevistas ni grupos focales con mucha cercanía entre sí, dejar pasar tiempo para poder transcribir antes la entrevista, antes de hacerla a una persona o a un grupo. Octava, la grabación del desempeño propio en la entrevista o en un grupo permitirá hacer una cuidadosa revisión de nuestra labor y poder mejorarla. Novena, en lo posible, realizar la toma de datos con un compañero que nos retroalimente con espíritu constructivo, no destructivo, Y por último, buscar asesoría y ejemplos. La asesoría de un profesor con experiencia resultará invaluable en todo este procedimiento, como lo es tener la oportunidad de observar a algún investigador realizando algunas entrevistas, observaciones y diferentes tipos de herramientas.